Canal 54 nos acercamos ahora a la nueva Ley del Deporte de Castilla y León. Esta legislatura ha sido muy intensa en cuanto a actividad en el Parlamento Autonómico y desde la televisión local de Burgos hemos prestado atención sobre todo a las iniciativas legislativas que han sido impulsadas a lo largo de los últimos años con especial incidencia a diferentes ámbitos que afectan de forma directa a la ciudadanía, y es el caso de la Ley del Deporte de Castilla y León. Una ley que vamos a repasar a continuación, acercándonos a algunos de sus capítulos y acercándonos en primer lugar, como no puede ser de otra forma, a su nombre completo, que no es otro que esa Ley 3/2019 de 25 de febrero de la actividad físico-deportiva de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Una ley que surge con el objetivo de establecer en el marco jurídico regulador de la actividad físico-deportiva en el ámbito de la región. Queda fuera de la ley la regulación de las e-games o juegos electrónicos. Es fundamental el paso que se da con la constitución de esta nueva norma porque se atiende a las nuevas necesidades y se presta atención precisamente a los diferentes ámbitos físico-deportivos que se repiten en el territorio de nuestra comunidad autónoma. La norma se divide en 124 artículos, dentro de los cuales destaca la organización de la actividad físico-deportiva como tal y la actividad físico-deportiva. Se trata del deporte federado, en este último caso, popular o escolar. Las competencias y las licencias son los apartados en los que se va esgrimiendo esta misma ley, siendo lo primero la organización, el segundo es actividad, el tercero las entidades deportivas, dentro de las cuales se engloban los clubes deportivos, las secciones deportivas, las federaciones y las sociedades anónimas deportivas. Otro capítulo sería el de las instalaciones deportivas que existen en el conjunto de Castilla y León, y también dentro de los capítulos existe una regulación importante de las profesiones vinculadas al ámbito físico-deportivo, como pueden ser la de monitor deportivo, preparador físico o director deportivo. Dentro de la norma, dentro de la ley del deporte de nuestra comunidad autónoma, existe también un régimen sancionador que además concreta en diferentes apartados y que atiende las necesidades que pudieran darse dentro del mismo. Si analizamos precisamente algunos de estos capítulos, nos acercamos en primer lugar a la actividad deportiva y en concreto al deporte federado. Dentro de este tenemos que hablar de que la actividad deportiva federada estará constituida en base a esta norma por actividades de iniciación deportiva, actividades de tecnificación deportiva y competiciones. La iniciación deportiva comprende a los deportistas federados, principalmente de categorías inferiores, en su primera etapa hacia el deporte de alto rendimiento o alto nivel. Dentro del deporte popular se encuentra la actividad deportiva popular, que podrá ser competitiva y no competitiva y se realizará de manera voluntaria. Las administraciones públicas de Castilla y León, determina la ley en el ámbito de sus competencias, fomentarán el deporte popular a través de la planificación, programación y oferta de actividades deportivas. Son también las administraciones públicas las que, en base a esta ley, deberán promocionar el acceso y el uso de sus instalaciones deportivas para la práctica deportiva popular, y son también las que colaborarán en el desarrollo de medidas para la divulgación y la promoción del deporte popular. Y dentro del deporte escolar, dentro de esa actividad deportiva, se estipulan, por ejemplo, los Juegos Escolares de Castilla y León y los campamentos autonómicos de edad de Castilla y León. En lo referente a los Juegos Escolares, hay que decir que estarán desarrollados a través de entidades locales, centros educativos, clubes deportivos federados, secciones deportivas y asociaciones de madres y padres de alumnos, que estarán conformados por actividades formativas y recreativas dirigidas a todos los escolares sin excepción, con el objetivo de favorecer la difusión del deporte y la creación de hábitos de vida saludable. Y dentro del ámbito universitario, también en este capítulo hablamos de que corresponde a las universidades de Castilla y León organizar, desarrollar y fomentar la actividad deportiva en el ámbito universitario propio y promover, por lo tanto, el ejercicio físico saludable entre la comunidad universitaria. Hablamos ahora de entidades deportivas y dentro de este capítulo determinamos que un primer apartado se destina dentro de la ley a los clubes deportivos. Serán aquellos que estén conformados por entidades deportivas de naturaleza asociativa con domicilio en la comunidad autónoma, inscritas también y como tales en el registro de entidades deportivas de Castilla y León, cuyo objeto sea la promoción y desarrollo
de una o varias modalidades deportivas y la práctica de las mismas por sus asociados en competiciones o actividades deportivas. Dentro de este existen también las tipologías de club deportivo, que pueden ser los federados y los populares. Dentro de las secciones deportivas destacan también, por ejemplo, las personas jurídicas, que podrán constituir, en base a esta norma, secciones deportivas para el desarrollo de actividades deportivas de carácter accesorio con relación a su objeto principal. Se podrán participar en actividades deportivas de todo tipo y en competiciones deportivas oficiales y no oficiales a través de este capítulo de las secciones deportivas. Y si hablamos de las federaciones deportivas, otro de los capítulos que abarca al final esta norma regional, tenemos que decir que son federaciones deportivas en base a la ley las entidades privadas que sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y cuyo domicilio radique en la comunidad estén inscritas como tales en el registro de entidades deportivas de Castilla y León, que ejercen sus competencias en respecto a las modalidades y especialidades que le son propias en el territorio de la comunidad autónoma. Se integran por clubes deportivos, federados, sociedades anónimas deportivas, secciones deportivas, deportistas técnicos, jueces y árbitros. También dentro de este apartado destacamos las sociedades anónimas deportivas, porque en base a la ley se determina que serán aquellas que estén constituidas en los términos y condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico deportivo estatal y con domicilio social dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Podrán gozar en su caso de los beneficios específicos derivados de la presente ley y de sus normas de desarrollo previa inscripción de las mismas en el registro de entidades deportivas de la comunidad autónoma. Las sociedades anónimas deportivas con domicilio social en Castilla y León que participen en competiciones oficiales, determina la ley que siempre que estas competiciones sean de rango no profesional, tendrán consideración de clubes deportivos a los efectos de esta misma ley. Avanzamos para hablar también de esas instalaciones deportivas que se encuentran en la comunidad y en este sentido acercarnos a aquellas que tienen un interés autonómico, a las que se refieren a parques de instalaciones deportivas, a las instalaciones de ámbito local o a las que se enmarcan dentro del plan director que al final recoge también esta nueva norma. Y todo para hablar en un último caso de las infracciones que se registran dentro de la ley de formas diferentes. En un primer momento, las consideradas muy graves, entre ellas podemos destacar, por ejemplo, la participación violenta en riñas y desórdenes públicos en los recintos deportivos que ocasionen graves daños o riesgos a las personas o bienes, los comportamientos que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social impidiendo la práctica o participación en las actividades deportivas o que impidan el acceso a las instalaciones deportivas públicas o, por ejemplo, la realización de actividades y la prestación de servicios físico-deportivos en condiciones que afecten gravemente a la salud. Son infracciones graves, en este caso también las conductas descritas con anterioridad dentro del artículo, pero en las que no concurran circunstancias de grave riesgo, por ejemplo, en el caso de la salud. La falta de diligencia o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones de impedir la violencia, el racismo y la xenofobia o acciones y manifestaciones contra la dignidad de la mujer, las acciones y las manifestaciones de todo tipo de intolerancia de los espectáculos deportivos también serán consideradas como graves, mientras que las leves, dentro de esa catalogación se encuentran cuestiones como el descuido, el abandono en la conservación y atención de instalaciones y equipamientos, la falta de colaboración con la labor inspectora, siempre que no haya tipificado como falta grave o muy grave, o la introducción en instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas de toda clase de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Dentro de las sanciones muy graves tenemos que decir que van con multas que oscilan entre los 5.001 y los 50.000 euros. Las infracciones graves van desde multas de los 501 euros a los 5.000 y las leves serán sancionadas con apercibimiento y multa de hasta 500 euros. Al final tenemos que decir que esta norma surge de la necesidad de regular el ámbito deportivo en Castilla y León, una comunidad que presenta al año 36.000 competiciones federadas. Sobre todo esto hablaba el presidente de las Cortes Autonómicas, Ángel Ibáñez, y de esta forma resumía la importancia de esta norma regional. Una de las actividades que sin duda ha cogido más auge en los últimos años en nuestra sociedad es la práctica del deporte. Hoy, más que nunca, todo el mundo ha entendido que la práctica de la actividad física conlleva unos beneficios muy importantes para la salud. Por eso, desde las Cortes de Castilla y León hemos querido
apostar por regular la práctica de la actividad físico-deportiva, adaptando una ley que venía desde el año 2003 y consiguiendo un texto legislativo que sea moderno, flexible y que contemple todas las prácticas deportivas que se desarrollan en Castilla y León. Hablamos de impulsar la práctica del deporte en edad escolar para infundir unos valores importantes en nuestros pequeños. Hablamos también de potenciar el deporte en edad escolar, en edad universitaria y el deporte popular, una práctica que cada vez está más extendida y que requiere de garantías para que esa práctica deportiva se haga de un modo que permita asegurar que todo el mundo se encuentre cómodo en el desarrollo de esa práctica. Pero no solamente esto es importante. Quiero recordar que en Castilla y León se celebran al año más de 36.000 competiciones federadas. Por eso es importante legislar y regular la actividad de las federaciones deportivas, de los clubes deportivos, para que tengan un mecanismo sencillo sobre cómo deben desarrollar su actuación. Y por último, un aspecto muy importante. Cada vez en Castilla y León tenemos una población más envejecida y la práctica deportiva es esencial para nuestros mayores. Por eso, las Cortes de Castilla y León, con el impulso de esta ley deportiva, está apostando por cuidar el beneficio físico de los mayores, de las personas de Castilla y León que tienen una edad más avanzada, pero que no les impide una práctica deportiva saludable y que le genere beneficios en el futuro. Así pues, una ley moderna, una ley flexible y una ley que va a impulsar la práctica de la actividad físico-deportiva en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con este resumen del presidente de las Cortes Autonómicas respecto a esta norma de la actividad físico-deportiva en Castilla y León nos despedimos, resumiendo precisamente ese número de competiciones federadas que existen en la comunidad, 36.000, y hablando también de la importancia de esa regulación en la que incidía Ángel Ibáñez, porque es importante que se tenga en cuenta la actividad físico-deportiva en todas las edades y precisamente para ello existe esta norma que abarca ámbitos muy dispares en los que presta atención precisamente al desarrollo de esa actividad o de competiciones regladas o no profesionales. Vamos a estar muy pendientes en cualquier caso de la evolución de esta norma a través de Canal 54.